Muy buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a dar la presentación del grupo de medicina forense de la carrera de Derecho de las 17 horas. Nos van a hablar sobre una investigación que realizaron ellos sobre delitos sexuales. Le damos la palabra a Nilvia Madrid, para que inicie su exposición. Buenas tardes, compañera. La presentación no la veo en pantalla. Está en pantalla, no logran ver la presentación. Bueno, yo no la veo. Doctor, ¿podría confirmarme si ve la presentación, por favor? No se mira. Queda en Estefanía, ¿va? Sí, pero está puesta. ¿Logran verla? Ahorita sí ya, compañera. Ok. Váyase a la clasificación de los delitos sexuales y la definición. Adelántelo, compañera, por favor. Compañera Keren, en la clasificación de los delitos, por favor. Más adelante. Allí. Ok, buenas tardes, doctor y compañero. Mi nombre es Nilvia Johanna Madrid y les voy a hablar un poco sobre la clasificación de los delitos sexuales y su definición de cada uno. Dentro de estos delitos más frecuentes tenemos lo que es la violación, el estupro, los actos de lujuria, el ultraje al pudor, el rapto, el hostigamiento sexual y el proxenetismo. Procederé a dar una breve definición sobre lo que es cada uno de ellos. La violación es un delito que consiste en tener relaciones sexuales con una persona sin su consentimiento o con un consentimiento obtenido mediante la violencia, la fuerza o la amenaza. El estupro es un delito que consiste en tener una relación sexual con una persona menor de edad, valiéndose del engaño o de la superioridad que se tiene sobre ella. Este delito de estupro es mucho más grave cuando existe relación de parentesco entre la víctima y el victimario. Por ejemplo, entre un padre o un hijo, un abuelo o un nieto, tío, sobrino, etcétera. Los actos de lujuria, estos están relacionados, en otras palabras, a los pensamientos posesivos sobre otra persona. Cuando este tipo de obsesión llega a un extremo patológico, puede generar compulsiones sexuales, abuso e incluso violaciones. El ultraje al pudor es un delito de tipo sexual que protege el pudor de los individuos y que se configura cuando una persona realiza actos de tipo sexual en el cuerpo de otra persona, sin que ésta haya prestado su consentimiento para ello. El rapto es un delito en el cual se sustrae o retiene a una persona por medio de la fuerza, intimidación o fraude, con la intención de menoscabar su integridad sexual. Aquí no debemos confundir el rapto con el secuestro, pues a diferencia del secuestro, el rapto exige un fin sexual. El hostigamiento sexual es una conducta no deseada de naturaleza sexual en el lugar de trabajo, que hace que la persona se sienta ofendida, humillada o intimidada
Esto también se puede dar en el colegio, escuela, universidad, iglesia, no necesariamente solo en el trabajo. El proxenetismo o celestinaje es un delito que consiste en obtener beneficios económicos de la prostitución a costa de otra persona. Este proxenetismo se da comúnmente con personas jóvenes, con niños o niñas jóvenes, pues sabemos que los proxenetas obtienen mucho más ganancias o mayores utilidades explotando a estas personas. Siguiente, compañera. Compañeros, pido perdón porque no me pude meter, hasta ahorita pude entrar, me dio acceso a la internet, pero aquí estoy, doctor. Soy Magdalena Hernández. Ok, continuamos con los casos especiales de violación. Son casos especiales de violación, el acceso carnal con personas de uno u otro sexo, cuando sin mediar violencia o amenaza concurra cualquiera de las circunstancias siguientes. Número 1, cuando la víctima sea menor de 14 años de edad. Número 2, cuando la víctima se halle privada de razón o de voluntad o cuando por cualquier causa no pueda oponer resistencia. Número 3, cuando el sujeto activo para cometer el delito de violación intencionalmente disminuya o anule la voluntad de la víctima utilizando para ello sustancias psicotrópicas o estupefacientes, incluyendo el alcohol, o cometió la violación encontrándose el sujeto pasivo en una situación anterior. Número 4, cuando el sujeto activo esté encargado de la guarda o custodia de la víctima y se valga de su condición de autoridad para tener acceso a la misma. Y número 5, quienes a sabiendas que son portadores del síndrome de inmunodeficiencia adquirida o VIH-Sida o cualquier otra enfermedad contagiosa de orden sexual incurable, cometen lo que es el delito de violación. Siguiente, compañera. En cuanto a la base legal, pues nosotros tomamos lo que es el Código Penal de Honduras, el título segundo, capítulo primero, lo que son los delitos contra la libertad sexual y la honestidad, como ser la violación, estupro, ultraje al pudor y el rapto. Estos los podemos encontrar bien detallados en el artículo, del artículo 140 al 144 de nuestro Código Penal. Siguiente, compañero. En cuanto a la base teórica, pues el Código Penal de Honduras cataloga como violación lo que es el acceso carnal con una persona de uno u otro sexo mediante violencia, amenaza, sin su consentimiento. Además, aquí nos otorgan las definiciones vitales para identificar el acceso carnal, que este puede ser vaginal, anal o bucal. Siguiente. Y por último tengo lo que es la pena de acuerdo al Código Penal. En caso del delito de violación, la pena que se purgará será de 10 a 15 años de cárcel. El estupro de 6 a 8 años de cárcel. Los actos de lujuria de 5 a 8 años de cárcel. Y el ultraje al pudor, pues este antes estaba contemplado en el artículo 143 del Código Penal, pero fue derogado. Y aquí solamente se sancionaba con una multa de 5,000 a 10,000 empiras. No se establecía una pena carcelaria. El rapto, pues, se castigará de 4 a 6 años de cárcel. El hostigamiento sexual de 3 a 6 años de cárcel e inhabilitación especial. Y el proxenetismo o celestinaje de 6 a 10 años de cárcel y de 100 a 200 salarios mínimos. Esto es todo por mi parte. Lo dejo con mi compañera Norma. Ok, buenas tardes, abogado presente.
y compañeros, mi nombre es Norma Nicole Díaz Ochoa y yo les voy a hablar un poco de los elementos jurídicos. Primero que todo, establecer que Honduras es uno de los países del Triángulo Norte de Centroamérica con los mayores índices de violencia, la cual es potenciada por factores como ser la pobreza, exclusión, corrupción, tráfico, consumo de drogas, crimen organizado, inestabilidad laboral, entre otros. Estos altos índices de violencia conjugados con la desigualdad de género, en ciertos sectores es aceptada, son los factores que potencian el ejercicio de la violencia sexual. Siguiente, compañera. Ok. En este sentido, el Sistema Regional de Indicadores Estandarizados de Convivencia y Seguridad Ciudadana estimó que en Honduras la prevalencia de violencia sexual pasó del 4.6 en 2008 a 8.6 en 2010. Podemos ver que en el rango de 2 años se cuadriplicó, ¿no? La tasa de denuncias de delitos sexuales por cada 100.000 habitantes durante el año 2011 fue de 43.58 y para el año 2012 la tasa descendió mínimamente a 41.32. En el caso de los niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, la tasa de denuncias por cada 100.000 habitantes por delitos sexuales cometidos en perjuicio de niños y adolescentes fue de 28.5, 13 puntos arriba del promedio de los 62 países estudiados por la UNODC en el año 2020. Siguiente. Ok. Ya por último, les voy a mencionar las agravantes que establece el artículo 194. El hecho de que el delito se cometa en persona menor de edad. Si la privación de la libertad se prolonga por más de 24 horas. Cuando existan amenazas o trato cruel para la persona secuestrada. Entre otras circunstancias, supuestos similares a los contemplados en el delito de rapto. Bueno, eso es todo de mi parte, los dejo con mi compañera. Buenas tardes, mi nombre es Keren Estefanía y yo les voy a hablar sobre las técnicas o métodos de laboratorio. Empezando con la sección de registro y control de evidencias. Les voy a dar un pequeño resumen de lo que trata y cómo se maneja la sección de registro y control de evidencia. Esta sección tiene como funciones principales revisar, recibir, codificar y distribuir indicios de los análisis a los diversos laboratorios, evaluando, almacenando y entregando indicios para archivar dictámenes a los diversos solicitantes. Este, a su vez, es la sección que sirve de interfaz entre los laboratorios y los clientes que aplican un filtro entre ambas vías y estas facilitan el acceso de información para lo que es el Departamento de Laboratorio Criminalística de Ciencias Forenses. Luego tenemos lo que es el Laboratorio de Balística Forense. Este se encarga de realizar análisis técnicos que sirven como soporte para la toma de decisiones en un proceso legal o investigativo que involucra un arma de fuego. Esta sección tiende a realizar las siguientes evaluaciones, entre otras. Primeramente tenemos el análisis de armas de fuego para determinar su estado mecánico u operativo. Tenemos la determinación del calibre y probables armas que fueron utilizadas para percutir los proyectiles extraídos de los cuerpos en la sala de autopsia o clínica forense. La determinación del calibre o probables armas que percutieron indicios que fueron recolectados de la escena del crimen. La comparación de balas y casquillos con armas en particular, la evaluación del impacto de proyectiles de arma de fuego en un vehículo, en un edificio, para determinar la trayectoria
u distancia y los daños que generó. También, por último, tenemos la reconstrucción de los hechos, donde se verifica desde un punto de vista fisiomatemático y balístico la posición de los cuerpos, la distancia del disparador y el objeto en una escena del crimen. Este es para hacer una reconstrucción. Luego tenemos lo que es el laboratorio de biología forense. Este laboratorio realiza análisis comparativos de un elemento piloso y fibras, un análisis de la fauna y flora en sí, un análisis del entorno que rodea a la víctima. Y este sirve principalmente de soporte en un esclarecimiento de los casos relacionados a delitos sexuales, secuestro u otros que puede existir entre un contacto físico entre la víctima y el victimario del crimen. Esta sección mantiene una administración en un banco de patrones tricológicos para posteriormente hacer una comparación. Luego tenemos los laboratorios de documentación lógica forense. Este es un laboratorio muy importante, dado que la documentología se ocupa de realizar un análisis sobre los documentos de toda naturaleza del caso, sobre los cuales recae la duda de originalidad en su constitución o en sus contenidos. Este laboratorio realiza pruebas para determinar la autenticidad de escritos y documentos para determinar cuándo fue posible la identidad de los autores. Luego tenemos el laboratorio de marcas y patrones. Este laboratorio tiene como función principal realizar un peritaje forense que constituye en restauración de números de serie del arma de fuego o números de chasis del automóvil y motor. Un análisis de indicios de traza de huellas de calzados probablemente y de marcas de herramientas que fueron utilizados en una escena del crimen. Tenemos el laboratorio de análisis de video forense, que este es un laboratorio que es muy reciente en la medicina forense y en la investigación. Este análisis es criminalístico y dedica un análisis descriptivo e interpretativo de las imágenes captadas, por ejemplo, por un dispositivo telefónico, una cámara de video, etc. Luego tenemos el laboratorio químico-toxicológico. Este laboratorio químico-toxicológico atiende solicitudes de análisis de evidencia física y biológica para identificar si la víctima estaba drogada, alcoholizada o tenía alguna sustancia venenosa en su interior. Este laboratorio se compone de 3 áreas: químico forense y ambiental, toxicología forense y drogas de decomisión. Hay un dato curioso del laboratorio químico toxicológico que representa a Honduras en el comité del GITOF, que es un grupo iberoamericano de trabajo de toxicología forense. Este ha hecho a nivel nacional, es un miembro activo de la red de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional contra el Narcotráfico y es un laboratorio muy importante. También tenemos el laboratorio de serología, que la serología es los sueros y la genética forense. Esto es indicios biológicos y no biológicos de interés criminal, aportando datos que pueden ser definitivos dentro del proceso de investigación criminal. Y luego tenemos por último el laboratorio de marcas y patrones. Este laboratorio tiene como función principal realizar un peritaje forense que constituye la restauración del número de chasis y motor del automóvil y un análisis de indicio de trazas de huellas de los vehículos y de marcas de herramientas también. Tenemos las técnicas o métodos médicos. Entre ellas se encuentra la formulación de manera precisa a una pregunta a partir de un problema clínico del paciente, a localizar las pruebas disponibles siguiendo una estrategia, a la evaluación crítica de la evidencia, a la aplicación de las conclusiones de esta evaluación a la práctica. Tenemos entendido que la medicina está basada en la evidencia y esta se define como un proceso cuyo objeto es la selección de los mejores argumentos científicos
para dar una resolución de los problemas que la práctica médica cotidiana pueda plantear. Siguiente tenemos las técnicas o métodos policíacos que son utilizados. Entre estas se encuentra la entrevista a víctimas o testigos, la entrevista forense a la NA víctimas, la inspección al lugar de los hechos, el interrogatorio a presuntos responsables. También tenemos una valoración médica y médica forense a la víctima, tomando muestras, inspecciones corporales, registros corporales del presunto agresor, y se hace una recabación y una recuperación de tecnológicos, teléfono, computadora, cámara de video que pueda haber sido utilizada por la víctima. Las informaciones dejadas en dispositivos son extraídas y son investigadas. Y por último, se hace un reconocimiento en fila de personas mediante fotografías. Antes de realizar los actos de investigación, la Policía Judicial debe revisar registros, informes de diligencias anteriores u otros documentos que tengan información relevante al caso y verificar requisitos legales. Por último, tenemos que durante la realización de los actos de investigación, la Policía Judicial debe tener presente que un objeto previsto en el programa metodológico para dicho acto lleva un fin de enfocar una realización a la interpretación de las comunicaciones, ya sea de la víctima, de las personas que estuvieron presentes, testigos, y también la valoración psicológica o psiquiátrica de la víctima. Muchas gracias y los dejo con mi compañero Samuel. Buenas tardes, compañeros, doctor. El tema que voy a hablar yo es sobre la recabación de las evidencias. En este caso, los elementos de prueba más útiles para este tipo de delitos. Sabemos que en cada tipo de delito o en cada clasificación hay puntos más importantes y focales de los cuales se puede extraer evidencia o pruebas para presentar en estos casos. En el caso de los delitos sexuales, podemos encontrar tres elementos donde vamos a encontrar estas pruebas, que es la víctima, el lugar de los hechos y el victimario. En el caso de la víctima, podemos encontrar muestras poscoitales, estas en la zona, por ejemplo, oral, vaginal, rectal. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, fluidos que haya dejado el victimario en la víctima. También así como vello o pelos que podemos encontrar en las zonas genitales de la víctima y también en las manos de la misma. Podemos encontrar marcas de semen en prendas de la víctima. También posibles restos celulares bajo las uñas de la misma, que pueden ser indicios de que hubo pues una lucha, ¿verdad? De la víctima para que no se cometiera el delito o el acto en contra o perjuicio de ella. También tenemos frotis de mordidas que puede presentar en su cuerpo la víctima, que esto se hace bajo pues un microscopio para estudiar rastros celulares que pudo haber dejado el victimario, restos de saliva o cualquier otro fluido. En la siguiente diapositiva encontramos también estos elementos de prueba que podemos encontrar ya en la escena, como puede ser también vellos que podemos encontrar en las camas, en cualquier tipo o el lugar donde se realizaron los hechos. También podemos encontrar manchas de semen en las sábanas, almohadas, en el suelo o el lugar donde se desarrolló pues el acto o delito. Podemos encontrar, por ejemplo, condones o huellas dactilares
en el sitio pues, de los hechos, también como muestras de sangre u otros fluidos que podemos encontrar en la escena. Ya vamos a ver más adelante los métodos con los cuales se pueden detectar estos fluidos. En la siguiente diapositiva también encontramos en las pruebas o las evidencias que podemos encontrar en el supuesto agresor, como manchas de sangre, vellos que pueden ser de la víctima, señales de autodefensa de la misma, como mordidas, aruñones, podemos encontrar golpes que haya recibido debido al acto o la lucha que pudo haber tenido la misma para defenderse, para que no se llevara a cabo el hecho. También podemos encontrar manchas de semen, donde se pueden hacer las pruebas para determinar y la comprobación de las mismas con la víctima, a ver cómo concuerdan en estos exámenes. Podemos también encontrar fibras que haya él sustraído debido de la escena o también de la misma víctima. En la siguiente diapositiva vamos a ver en qué están enfocadas pues estas pruebas. Dice que el manejo de esta violación en las muestras de laboratorio deben ser obtenidas en la visita inicial, o sea, en el momento más pronto donde se pueda tener a la víctima, se deben hacer estos exámenes para obtener pues la mayor cantidad de evidencia y de pruebas que se pueden presentar. Es importante pues en el caso de la víctima femenina hacer la prueba de embarazo, también una prueba de VDRL, que esta es una prueba serológica para determinar la sífilis, también pruebas de hepatitis B y prueba de VIH. Sabemos que mediante el acto sexual pues se pueden transmitir estas enfermedades y es importante determinarlas. En el tratamiento debe ir dirigido hacia pues el daño psicológico que puede haber recibido la víctima. Sabemos que esto también es importante pues para la fiscalía y presentar todos los requerimientos y las especificaciones. También la profilaxis del embarazo, enfermedades sexuales transmitibles que podemos obtener mediante las pruebas anteriores, también el diagnóstico médico legal de la violación, si ésta incurre en todos los verbos rectores establecidos en la tipología pues del delito. Y por último tenemos pues los exámenes y pruebas para recolectar la evidencia. Entre estos encontramos la examinación de manchas de semen en la ropa, que podemos ver que al momento de examinar estas prendas encontraremos pues manchas de color rojo, manchas, podemos encontrar manchas amarillas tenues o unas manchas de color grisáceo. Las rojas corresponderían a sangre, las amarillas pueden ser fluidos vaginales o orinas que podemos encontrar en estas prendas, y las color grises pues serían manchas de semen que podemos encontrar en las prendas, o también estas las podemos encontrar, como mencioné antes, en la escena, en las sábanas, en el lugar donde se suscitaron los hechos. También podemos encontrar la prueba de fosfata ácida. Esta prueba, con esta prueba podemos detectar pues secreciones prostáticas, que es un elemento del fluido seminal que se obtiene a través pues de químicos que se le aplican a las prendas para determinar las cantidades de estos fluidos y si estos se encuentran presentes en las mismas. Podemos encontrar la prueba de fluorescencia, que esta prueba es un test químico preliminar en el cual se utiliza pues yodo de potasio, yoduro y agua destilada. Esos son los elementos que se utilizan
en los cuales se formarían pues cristales café oscuros o de una forma rómbica o forma de aguja. Esto pues a través del contacto con estos fluidos tomaría pues un color fluorescente en los fluidos. Para esto también es importante en estas pruebas para la detección de las manchas, podemos encontrar, usar las luces ultravioletas a través del instrumento como las lámparas de Woods, donde estas manchas pues toman un color fluorescente brillante. En el caso del semen, pues toma un color blanco verdoso. En el caso de la prueba de azul de toluidina, en la detección de lesiones anales y perianales. Esta fórmula se utiliza, como bien dice, para determinar pues lesiones genitales y anales en la víctima. Se obtiene a través de la presencia de fisuras, donde las células toman una consistencia escamosa nucleada, debido a que queda expuesta por la pérdida del epidermis. A través de la penetración, pues se hacen fisuras, y por medio del azul de toluidina se pueden visualizar de mayor forma o con mayor especificación. Podemos ver que esta prueba puede ayudarnos a detectar esas fisuras en ambos orificios y así pues obtener las pruebas para presentar pues, el requerimiento, en este caso por la Fiscalía, en la especificación del acto o delito cometido contra la víctima. Bueno, esto es todo de parte de nosotros. Magdalena va a terminar su presentación. O nos vamos a preguntas y respuestas. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda con respecto al grupo de exposición? Bueno, si no tienen dudas, vamos a preguntarle primero a Magdalena sobre... ¿Está escuchando, Magdalena? ¿No? Ok, Keren Estefanía. ¿Qué técnicas de laboratorio podemos aplicar en el sospechoso de una violación? Pues dije el victimario. Pongamos el hombre que violó a una mujer. ¿Qué técnicas utilizaríamos para buscar evidencia y que demuestren el delito de violación? Bueno, doctor. En este caso está la técnica de laboratorio de biología forense, que esta se encarga de los elementos filosos y las fibras. Hacen una investigación sobre los análisis que se encuentran en la persona, así como también tenemos la de biología forense y la de las marcas y patrones, donde hacen un peritaje que consiste en la restauración de todos los actos, pero a mi parecer se asemeja más a la biología forense, donde se hacen exactamente Está hablando muy general, Keren.
Estamos que queremos corroborar la violación. Son pruebas específicas para que demuestren agravantes o que demuestren que esta persona violó a una persona. Pues ya me confundió. Doctor, Dígame. no sé si estaré equivocada, pero usted no me había escuchado, es que yo pensé que ya había activado el micrófono, doctor. Les pido mil disculpas si usted quedó hablándole como quien dice a nadie, porque yo pensé que tenía abierto el micrófono. Hasta ahorita lo miré y lo abrí. Perdón por ello. Cuando hablamos de una violación, cuando usted dice que hay que presentar las pruebas necesarias, una de ellas, ¿verdad?, es las huellas dactilares, donde ha habido forcejeo, donde ha forcejeado la persona. Estamos hablando de las técnicas. La pregunta se la voy a volver a hacer para María Magdalena. ¿Qué técnica podemos hacer al sospechoso de violación, del que cometió la violación, para demostrar que él hizo la violación? Bueno, la técnica es la prueba del semen, ¿verdad? Se hace si es el semen de... Va a buscar si tiene semen, ¿no? Si él tiene semen. Todos los hombres tienen semen. Sí, así es. No, claro que sí, doctor. Es una prueba saber si él fue el que la violó a través de hacer la prueba del semen, si ese semen quedó en la vagina de la persona violada. Es una de las técnicas. El pelo, que es el vello, son rastros también. Muy bien, el rastreo de vellos públicos, muy bien. Acuérdense que el rastreo de vello público es a nivel de la cabeza del sospechoso, a nivel del vello púbico del sospechoso. ¿Y en qué lugar podemos encontrar más vello púbico de la víctima en el sospechoso? Podemos encontrarlo en su parte genital, de repente alrededor donde se llevó a cabo el hecho, podemos encontrar estos vellos. Aparte de eso, podemos encontrar... En el pene, en el espacio balano prepucial se llama. Es donde está el borde del pene y lo cubre el prepucio o la piel que cubre al pene. Ahí en la unión de esa piel hay un espacio ahí que se llama balano prepucial. Ahí podemos buscar vellos púbicos de la mujer. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra técnica haría para buscar evidencia en relación a un delito de violación? Norma, Nicole. Disculpe, abogado, ¿puede repetir la pregunta? La he hecho 3 veces, Nicole. ¿Qué técnicas realizaría para buscar evidencia en el sospechoso de violación? Es 4ª vez que le hago la misma pregunta. Por favor, los compañeros que están exponiendo, pongan atención. No se me desubiquen, no se me separen de las preguntas porque va para todos, va para los 5 ustedes, ¿sí? Sí. Entonces no se me pierda hablando por chat, viendo otra cosa, estamos haciendo preguntas directas. Hasta ahorita van bien mal con las preguntas, las respuestas. Eso baja punto en la calificación. Doctor. Doctor, tenemos las huellas digitales en el cuerpo de la víctima o en las uñas de la víctima también se podría buscar. Mordidas en el agresor. El estudio de la huella dactilar, muy bien. Mordidas también que la víctima le dejó al agresor o aruñones. ¿Cómo se llama la técnica? Señales de autodefensa.
manchas de semen, manchas de ¿Autodefensa? sangre. ¿De quién me habla de autodefensa? ¿De la víctima o del victimario? No, de la víctima. Estamos con el victimario. Por favor, pongan Oh, atención con la sí, pregunta. perdón, No perdón. se me disparen con cosas diferentes a las preguntas. Estamos hablando de sospechoso, el victimario. Bueno, una de las Técnica que vamos a hacer para buscar evidencia, no las evidencias. bueno, ¿Qué técnica? una, No se lo escucha María Magdalena, se oye entrecortado. una de las que hablaba nuestro compañero Samuel, hoy sí me escucha, doctor, habla siempre de lo que es los vellos, condones, por si el victimario se puso condones, ¿verdad? Sangre, si hubo derramamiento de sangre, algo así, huellas dactilares, manchas de semen. Esas son evidencias. La pregunta es Sí, sobre técnicas. Mira, entre las técnicas, como dijo Samuel, bueno, no le hemos preguntado a Samuel, pero Samuel las dijo todas. ¿Sí? Samuel, ¿qué técnicas podemos hacer en el victimario para obtener evidencias? Sus compañeros solo hablan de evidencias y nada de técnicas. Samuel. Sí, disculpe, abogado, que yo tengo problemas con este micrófono. Podemos encontrar, como dijo la compañera Nilvia, el rastreo de huellas dactilares, el rastreo de vellos, ya sean vellos cúbicos, en las partes genitales del victimario, que pueden proceder de la víctima. También podemos encontrar el rastreo de, pues, en este caso, de manchas de semen, que podemos encontrar, o de fluidos también de la ¿Le víctima puedo en la decir yo si ropa. usted tiene semen en su cuerpo? En este caso, pues serían los fluidos de la víctima. Podemos Muy encontrar bien. fluidos vaginales. Así es, vamos a hacer una citología en el pene del sospechoso para ver si hay células vaginales, si hay secreción vaginal, pues se llama citología peniana. Sí, es una técnica. ¿Qué otra técnica haría? En este caso podemos encontrar también, como decía, a través de la autodefensa, la víctima pudo haber hecho una mordida al victimario, y podemos encontrar pues restos de saliva en esa herida que proceden de la víctima. Ok, hisopados las heridas para buscar restos de saliva o de sangre de la víctima en las heridas del sospechoso. También. Otra técnica es lo del psiquiatra, la evaluación psiquiátrica, porque a veces la defensa del violador determina que tiene un trastorno mental. Entonces, una evaluación psiquiátrica es una buena técnica, ¿sí? Para demostrar que estaba consciente de sus actos o no estaba consciente de sus actos. Vamos. La otra técnica para buscar sangre en el victimario de la mujer es la técnica del luminol, claro, porque no sabemos dónde está la sangre. Cuando está rojita, está recién, no hay ningún problema, pero de ahí la sangre cambia a color negro, a color verde, a color amarillo, y ahí desaparece. No desaparece, se vuelve transparente, pero la sangre ahí puede estar todavía. Entonces hacemos la prueba de luminol para buscar sangre en el victimario. Y si hay sangre que no es de él, entonces ya hacemos la otra técnica, que es del ADN, para confirmar que esa sangre es de la víctima. ¿Sí? Las pruebas serológicas, como usted lo mencionó también, las técnicas serológicas es muy importante, porque podemos establecer si este sospechoso padece de alguna enfermedad infectocontagiosa, como lo que usted mencionó: hepatitis, sífilis, chancro,
SIDA, bueno, herpes zóster. Vamos. Muy bien, hoy sí nos vamos con las evidencias. ¿Qué evidencia vamos a buscar en el victimario para que demuestren el delito de violación? Vamos con María Magdalena. Una de las evidencias es la examinación de manchas de semen en las ropas. Es una de las evidencias. Va a decir el victimario que se masturbó y le cayó semen en la ropa de él. ¿De qué le sirve encontrar semen en la ropa de él si es de él? Sí está bueno que me diga que es la víctima, pero no estamos hablando de la víctima, estamos hablando del victimario. ¿Quieren? ¿Qué evidencia vamos a buscar que demuestre el delito de violación? Las fibras al contacto de la ropa del victimario a la víctima. ¿Qué fibras? O viceversa, las fibras que quedan, o las manchas, también como dice el compañero, las manchas de sangre. También están las muestras postcoitales. De la víctima, manchas de sangre de la víctima. Los vellos. Vellos públicos de la víctima, muy bien. Los restos celulares. Muy bien. Restos celulares vaginales de la víctima en el hombre sospechoso. Muy bien. Sí, de la víctima también podemos encontrar como... Un momentito, Magdalena. ¿Estamos con Keren ahorita? Sí, doctor, perdón. También podemos las huellas dactilares. ¿Me escucha, doctor? Bueno, no demuestran el delito de violación, pero por lo menos estuvo en contacto con la víctima, pero no en contacto con violaciones. Y también las muestras postcoitales. Ajá. Ok. También una de ellas, como mencionó el compañero Moisés, puede ser las mordeduras. Mordeduras y arañazos, aruñazos. Sí. Muy bien. ¿Quién más está acá? Ana Bessie, la que está acá. Es que como no prenden la cámara, ni sé quiénes son. Pero solo la sé compañera que Nilvia. Samuel, María Magdalena, las otras dos compañeras. Nilvia Madrid. Nilvia Madrid, ¿cuáles son las evidencias que vamos a buscar en la víctima? Pues en la víctima, doctor, buscaríamos las manchas del semen del violador o del victimario. Manchas de semen del violador. Igualmente, vellos públicos que quedaron del violador. Vellos públicos del violador, muy bien. O sangre en algún forcejeo que hubo entre la víctima y el victimario. Bien. También, si quedó, no sé, sudor, rastros así de sudor de la víctima, o por algún descuido el victimario usó condón y lo aventó por ahí cerca. En la escena. Ajá, quedó cerca de la escena, no exactamente en la escena, pero sí quedó cerca. Para agravar la pena por la transmisión de alguna enfermedad. También hay que hacerle la prueba. No, ahí no se agrava porque como no tiene que buscar Y en la violación le transmitió una enfermedad infectocontagiosa, ¿sí es un agravante? No, es así, sí, correcto. Sí, agravante. Moisés, ¿cuáles son las violaciones especiales? Samuel, perdón. Las violaciones especiales cuando, por ejemplo, se hace con menores de edad
menores, por ejemplo, si es menor de 14 años, incluso la pena es agravada también en este caso, cuando para cometer el hecho se me dio pues un cargo o una autoridad hacia esa persona, cuando se me dio pues valiéndose de que la persona padece pues o es indefensa físicamente, valiéndose pues a través de la fuerza o la violencia, son agravantes en esos casos de violación. Ok. María Magdalena, ¿qué es estupro? Se le volvió a apagar el micrófono, María Magdalena. Ay, perdón, doctor. El estupro es cuando se da una relación sexual, para mí, ¿verdad? Así como lo he analizado, se da una relación sexual que no ha sido forzada. Que no ha sido forzada en algunos casos, ¿verdad? Violaciones a ¿verdad? De 18 para abajo, violaciones a menores, que eso significa lo que es estupro para mí, doctor. No estaré equivocada. Está a término medio, pero a término medio no existe nada. No Nilvia existe Madrid, nada, ¿qué es ¿verdad, doctor? estupro? Está mal contestado, María Magdalena. El estupro, doctor, este delito es el que consiste cuando en una relación sexual con una persona menor de edad, valiéndose del engaño o de la superioridad que se tiene sobre ella. El estupro es un delito que es mucho más grave cuando existe un parentesco entre la víctima y el victimario, ya sea padre, hijo, abuelo, nieto, tío, sobrino, etcétera. Nilvia, cuando me habla de menor de edad, tener 1 año es menor de edad. 2 años, 5 años es menor de edad. Es que aquí hablan de los menores de 18. Por eso. 5 años Sí, menor de no, 18. sí, correcto. Ujú. Samuel, ¿qué es estupro? Bueno, el estupro, abogado, dice que es una persona mayor de 14 años y menor de 18 años que valiéndose, como dice la compañera Nilvia, ya sea de una jerarquía o una autoridad, tiene relaciones sexuales. Como dice, no, en este caso no se mediante la fuerza, sino valiéndose pues de esa jerarquía o autoridad que tiene la persona ante el menor. Así es. Un acceso carnal con consentimiento a una persona mayor de 14, pero menor de 18 años, ¿sí? Ya sea por confianza, por promesa, por el otro, pero aceptó. Pero siempre sigue siendo un delito. Nilvia, o Keren, la última pregunta, Keren. ¿Cuál es el delito de un acceso carnal con consentimiento de una muchacha de 13 años? ¿Me escucha, doctor? Sí, le escucho. El acceso carnal me dijo de... Con consentimiento, que ella cede, dice que sí, que van a hacer relaciones a una muchacha de 13 años. Es justo de lo que estábamos hablando, del estupro. ¿Es estupro para usted? No, es violación. Acuérdense que es mayor de 14 y menor de 18, habíamos quedado, se lo dijo Samuel. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta, comentario, duda? Ya nos pasamos 4 Doctor, ¿me minutos de la escucha? hora. Doctor. Dígame. Ok, perfecto. ¿Quién habla? Yo, en lo personal, ahí con respecto a lo del estupro,
me enteré de un caso de una amistad que tengo por Comayagüela, que tuvo un incidente bastante similar. Vamos a medio explicar el caso. Era una muchacha de 16 años que había tenido relaciones sexuales bajo su consentimiento, supuesto consentimiento, porque un menor de edad no puede consentir, creo que con un familiar, un tío de casi 60 y pico por ahí. Yo le dije, ella se fue al caso y todo, se puso el caso, pusieron la denuncia, etcétera, etcétera. Pero desgraciadamente el juez, pues, eh, favoreció al hombre este, ni siquiera pisó cárcel. Pero realmente, pues sí, yo creo que sí sería el caso, ¿no? Eso sería estupro, ¿no? ¿Cierto? Un familiar, Pero un familiar de ella. el rasgo de consanguinidad también, a ver qué nivel de consanguinidad tenía. ¿Sí? Familiares políticos. Estamos hablando de un familiar, un directo, Familiar. directo de No, cuarta generación, segunda generación, es un o no familiar sé, político. ¿verdad? ¿Ah? Es un familiar político. Ok. Supuestamente. Entonces sí, si ya tenía 16 años, ella consentió y hubo acceso carnal, es el delito de estupro. Ok, y si en un dado caso es un familiar, o sea, un familiar de consanguinidad, ¿cuál sería la diferencia? ¿Entonces sería violación en ese caso? Sí. Oh, vale. Ah, Sí. vale. Entiendo. Doctor, doctor, Dígame. soy Magdalena, de verdad que me siento muy apenada porque no pude ser yo era la primera. Tuve problemas técnicos aquí, así que a mis compañeros delante de usted yo les pido mil disculpas, ¿verdad? No, no se Porque no lo preocupe, hice, nosotros, no lo hice de nosotros adrede, sabemos los ¿verdad? problemas que hay con internet ahorita. ¿Verdad? Bueno, Pido perdón por voy a usted y detener la grabación porque ya pasó el tiempo y después pueden seguir hablando. Jóvenes, entonces agradecemos mucho la participación del grupo de delitos sexuales. Nos vemos el día de mañana. No se vaya, Magdalena. Ok.